Aquí están los capítulos 7, 8 y 9 de Crossover, 50 sombras de Black. Capítulo 7. De regreso. Una vez estando en el Palacio de los Vientos, Aeolus decidió empacar unas babosas, y algo para acompañar a Black a su lugar de origen. Oye Aeolus, quiero darte las gracias, por salvarme la vida, tal vez si estaba a punto de aceptar de que casi muero, pero tú me salvaste. Decía Black con algo de timidez. No tienes que disculparte, solo cuídate la próxima vez que puedas o me dices cómo puedes controlar el viento para no acabar como animal muerto. Decía Aeolus guardando algo en una maleta muy grande. Está bien, aunque estoy bien sin muchas babosas. Hablaba Black. Dime Black, ¿cómo se siente vivir ahí donde dices? Decía Aeolus con curiosidad. Bien. Pensaba Black en cómo decirle a su amigo cómo es bajo tierra realmente. Ahí es algo. Pero en eso entraron al palacio dos muchachos, uno era Twist, y el otro era un pelirrojo, con atuendo negro y un poco de cabello tapando su cara. Padre, lo vimos todo. Decía el pelirrojo. ¿De qué hablas, Zephyr? Decía Aeolus coherentemente. La captura de Griffin y la caída desde las estalactitas, fue increíble Black. Decía Twist. Oh. De eso me alegro, y hablando de eso, hijo. Decía Aeolus mientras se acerca a su hijo. Esta vez sí tendré que irme por un tiempo, tu tío Foend estará a cargo del reino temporalmente, tú solo cuídate y considera que ya estás seguro, explicaba Aeolus a su hijo. Pero Foend sí se encontraba en la sala del palacio y escuchó la conversación. Black lo vio pasar y lo vio sorprendido. Oye Aeolus, creo que sí se enteró y ya quiere empezar. Decía Black con sarcasmo. ¿Y qué hay de mí Black? ¿No iré contigo? Decía Twist algo preocupado. Aeolus no tenía nada que decirle, pero Black sí. Twist. Esto es un trabajo personal, y relacional. Y cuando lleguemos a Bajo Terra ya no habrá marcha atrás en encontrar a Laura. Decía Black dándole una mano en el hombro a Twist. ¿Dónde me quedaré? Decía más preocupado Twist. En eso fue dentro en la conversación. Puedes quedarte aquí durante un tiempo, aquí es cómodo y muy fresco. Decía Foen con mucha felicidad. Puedo darte una habitación mientras te quedas. Decía Zephyr. Ok, lo acepto. Decía Twist satisfecho. Gracias a Dios. Decía Black con mucho alivio. Bien, ya todo está solucionado. Decía Aeolus. Un rato después, Black y Aeolus estaban en sus mechas, en el bosque en el que Black reconoció, al caer ahí cuando llegó. Un momento, ¿dónde carajos estamos? Decía Black desesperado. Estamos en el cruce. Decía Aeolus a Black, parando su mecha. Yo lo único que veo es el bosque en el que yo y Twist caímos. Decía Black semi enojado. ¿Es que no te ha explicado o qué? Decía Aeolus. ¿Explicarme qué? Se puede salir de aquí, pero no volver a entrar hasta luego de 15 años, si nos pasamos del tiempo que se quede abierto el cruce. En eso Aeolus saca a dos hoverbox y las lanza, y con la manipulación del viento hizo que estas dos formaran un círculo de viento, en donde elevaban a los dos y llevarlos a bajo tierra. Ah, por cierto. Esto va a doler más que la puta madre si, eres un novato. Decía Aeolus en plena elevada. Espera. ¿Qué? No otra vez. Decía Black sabiendo del dolor que pasara. Luego de una dolorosa teletransportación después. Salieron Black y Aeolus del cruce en la caverna de hielo, Aeolus fue quien salió intacto, en cambio Black, este estaba debajo de su mecha. Levántate amigo, ahora sí, tenemos varias oportunidades de encontrar a tu esposa. Lo primero que hay que hacer es... Decía Aeolus viendo su libreta de apuntes. Pero un ruido similar al de un rugido, los sorprendió a ambos. Unos pasos se escuchaban y lo que los sorprendió fue que detrás de ellos, era un monstruo de hielo recién despertando de su hibernación. Black con rapidez se levantó, se subió a su mecha. Creo que lo primero que hay que hacer es escapar de esta cosa, decía Black alterado. Capítulo 8. Recuerdos. Algo malo estaba pasando en esa caverna. Y no era algo bueno, sino un problema muy grande. Black y Aeolus estaban a punto de enfrentarse contra un monstruo de nieve. Al parecer entramos en su territorio, sin darnos cuenta. Decía Aeolus cargando a una babosa congelada. No me digas, yo ya no tengo babosas para ayudarte. Decía Black tratando de salir.
¿Quién dijo que me ayuden? Gritaba Eolus, mientras lanzaba a la congelada y crear un muro de hielo. No lo detendrá por mucho tiempo, vámonos Black. Volvía a gritar Eolus, y se lanzaba a correr junto con Black. Ambos corrían mientras el monstruo de nieve se quedaba tras la gran pared de hielo. Hasta que se liberó, y persiguió a Eolus y a Black. La bestia, al no poder alcanzarlos, decidió tomar un bloque de hielo, y lanzarlo a uno de ellos. El bloque se dirigía a Eolus, pero Black, al saber que él sería su única oportunidad de saber las pistas de la desaparición de Laura, se lanzó con todo y Mecabestia, dejando intacto a Eolus, pero a Black, muy mal herido. Eolus vio a aquel hombre, posiblemente inconsciente, tirado en el frío suelo, y con la cabeza sangrando. Este trataba de protegerlo, defendiéndose de la bestia. Eolus recordaba sus tiempos de oro, en el que defendía a los suyos de forma salvaje y loca, la cual, siempre lo acompañaba su ya fallecida esposa, Claudette. Toda la locura que haré, la dejaré pasar después. Decía Eolus defendiendo a su amigo, y cargando a una carnero megamórfica. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. Los recuerdos que tuve eran los más locos que volveré a hacer. Seguía diciendo mientras el monstruo de nieve, furiosa, corría hacia él. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Quiero decirte que al saber de mi real yo, decía Eolus, con una sonrisa. El monstruo ya estaba a unos metros de él. Matarte, defender y enloquecer, será la mejor terapia para mí. Decía Eolus, lanzando a la carnero a la cabeza del monstruo. Haciendo que todo se torne en flash, dejando ver algo conocido para alguien común. Era Black, al parecer se sentía muerto. Pero en realidad estaba mal. Esto lo llevó a uno de sus recuerdos más perfectos que tuvo con Laura. Uno de ellos, fue el de la playa. Ese momento en el que ambos nadaban y se daban besos. O el de la noche del baile, escuchando esa canción tan bella, que hizo que los dos se sintieran una sola persona. O el más recordado según ellos, cuando volvieron a la fortaleza, se tuvieron que defender de todos los lanzadores que querían ser contratados por Black. Ese recuerdo, ese momento en el Thaddeus y Laura se protegían en uno contra el otro. Separados eran fuertes, pero juntos, eran invencibles. Cada quien se turnaba a quien dispararía a quien, o a quien tomaba a muchos lanzadores de una sola aramidez. Pero de pronto todo se volvió negro y frío, al ver un recuerdo muy inquietante y a la vez imborrable. Era Black viendo la carta incompleta de Laura junto con la prueba de embarazo. Algo estaba poniendo a Black muy tenso, al verse a sí mismo viendo la carta y empezando a sollozar de dolor. Sentía como en su cabeza empezaba a darle algo de epilepsia, y un dolor muy agudo, que lo rodeaba. Todo empezaba a ponerse muy brilloso, hasta que acabó. Ya fuera de las memorias, se veía a Eolus, ensangrentado, y envendando la cabeza de Black. Una vez que Black empezaba a despertar y a toser, empezó a recuperar la conciencia. Eolus se apartó un poco para dar espacio. Eolus, ¿qué sucedió? ¿Y por qué estás cubierto de sangre de? Decía Black con la voz baja, y masajeándose un poco la cabeza. Me protegiste a ese bloque de hielo Black, qué bueno que sobreviviste, yo por mi parte, no quise dejarte así. Decía Eolus mostrándole a Black una espeluznante escena de un monstruo muerto. ¿Eso lo hiciste tú? Preguntó Black. Sí. Yo quería recordar mis mejores tiempos de oro. Decía Eolus con una voz de tranquilidad. Black, al parecer estaba dándole mucha confianza a ese hombre de las cavernas de los vientos. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Ya salgamos, porque bajo tierra está cerca. Decía Black levantándose y subiendo a su meca. Eolus le siguió el paso hasta el final de la caverna. Lo que vio el hombre peliblanco lo dejó atónito. Vio un lugar que para él le daba muchos recuerdos, él se sentía como en casa. Sacó la libreta de apuntes, y vio a qué caverna hay que llegar. Primera caverna, caverna Candado, lugar de origen de Griffin. Ahí debe de estar el primer lugar en donde se llevaron a Laura. Decía Eolus. Vamos para allá, amor.
Decía Black con toda la confianza del mundo. Capítulo 9. Evidencias. Luego de un largo viaje hasta la caverna Candado, y una limpieza corporal y mental para el hombre de los vientos, habían llegado a su destino. Una vez entrando al lugar, se dieron cuenta de que miles de personas quienes limpiaban el lugar, por una razón muy obvia frente a ellos, miraban a Black de forma amenazante pero reservada. Dime Black, ellos te están mirando, ¿qué hiciste para que se enojaran contigo? Decía Eolus acercando su meca a la de Black a hablarle en el oído. Digamos que hace unos meses atrás, por una razón para buscar a Laura de forma desesperante, mandé a varios de mis hombres para capturar y transformar babosas. Decía Black impactado de la gente que se acercaba a ellos lentamente. Dime una sola cosa más. Decía Eolus algo desesperado y enojado. ¿Por qué transformar babosas para recuperar a Laura? Eso es muy ridículo. Decía Eolus a dientes. Yo solo quiero hablar con algunos quienes conocieron a un tal Griffin Cube y a unos 3 más. Decía Black al público. Sí, claro, en cuando pagues los daños de nuestro hogar, nuestras babosas y nuestro campo de entrenamiento, Tadeus. Gritaba uno de los habitantes de la caverna. Sí, lo sé, fue mi culpa. Pero primero tenemos que encontrar a alguien que haya conocido a un tal Griffin, carajo. Maldecía pacíficamente Black. A cambio de que arregles todo. Decía una mujer. Hecho. Decía Eolus. Griffin. ¿Un tal Griffin Cube? Hablaba un hombre joven. Sí, él ya no causará más problemas ahora, él está encerrado. Decía Eolus discreto mientras se acercaba al joven con su meca. Sí, sé quién fue su víctima, solo que no es mejor aquí. Decía el hombre. Sí, vamos pero rápido, la gente en aquí ya empieza a cargar sus lanzadoras. Los 3 al ver a la multitud de gente en esa zona, se dispusieron a correr. Y una vez llegando a un lugar seguro, el joven le pidió a Black que no se acercara a él, debido a que tampoco le da confianza. Claro, el hombre que casi se pone amable, lo dejan a un lado, y se llevan a un salvaje de mente para darle información. Quejaba Black tras de un arbusto. Por un lado, Eolus y el joven fueron a hablar en un árbol. Mi nombre es Mason. ¿Y si sé quién fue Eolus? Decía de forma discreta. Entonces Eolus sacó su lanzadora para interrogar al hombre, a su manera. ¿Y cómo sé que no nos estás mintiendo? Decía Eolus, con una demoledora. Griffin Cube, edad en la que lo conocí, 15 años, color casi moreno, cabello casi gris, y torturaba babosas para la manipulación del viento. Decía Mason. ¿Sabes en qué lugares trabajaba, y con quién lo hacía? Decía Eolus, mientras bajaba la guardia, sin soltar su lanzadora. Trabajaba mayormente en clubes nocturnos, como en El Grande, la babosa borracha. Y el favorito de cualquier criminal, demente o secuestrador. El corazón de piedra, ubicado en lo profundo de... Decía Mason, pero luego una mujer llegaba algo enfurecida cerca de él. Mason, ¿cuántas veces te he dicho que no me dejes sola? Machista infeliz. Decía cada vez enojada la mujer. Black, por otro lado, se quedó viendo como la mujer, el hombre Mason, y Eolus, en una escena algo rara, pero a la vez divertida. Keila, te puedo explicar cariño. Decía algo intimidado Mason. No me expliques nada, ya estoy harta de que siempre me dejes a 2 metros de mí, de que no puedas ni darme respeto que soy tu novia. Decía Keila muy pero muy enojada. Black, estaba algo atónito con esta especie de pareja. ¿Pero qué carajos? Decía Black confuso. Una mujer enojada regañando a un hombre, supuestamente machista, eso no le sucedió a Black cuando estaba con Laura. Si no vuelves al refugio en 2 minutos, te entrego a la cárcel por abandono de pareja y machismo. ¿Me escuchaste? Decía la mujer cargando a una bengala. Sí, amor. Decía Mason muy intimidado. Cuando la mujer se fue, Mason se detuvo a un lado de Eolus para decirle algo en su oído. Vayan mañana por la noche, a lo profundo de la caverna de oro, de etiqueta en smoking, y con máscara, debido a la identidad que ocultan las personas ahí, tal vez puedan saber más en ese lugar sobre aquel Griffin. Adiós. Decía Mason corriendo. Black salió del arbusto de donde estaba y se acercó a Eolus con cara de confusión. Pero... ¿qué fue? ¿Eso? Decía Black a Eolus. Eso, que acabas de ver es cuando una mujer cree que un hombre es machista solo por ser hombre, pero ella lo malinterpretó.
explicaba Eolus. ¿Machismo? ¿Qué es eso? Preguntaba inconsciente Black. Eolus por la pregunta, se impresionó demasiado. ¿Es en serio? ¿No sabes qué es? Respondió raramente Eolus. No. Respondió Tadeus. Luego te lo explico. Si quieres saber el verdadero paradero de tu esposa, debe ser en los 3 lugares que el tal Mason mencionó.